Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos del colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy contamos como invitados con Ángel Martín. Muy buenos días, Ángel. Hola, buenos días. Y con Manuel Rey. Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a tratar, en lugar de actualidad, como suele ser más o menos habitual en nuestros programas, vamos a tratar a petición de Ángel del tema de la pobreza en el mundo, de las diferencias que hay en la renta entre unos países y otros y las causas que pueden motivar estas diferencias de renta, que son abismales, pues en muchos casos. Podemos comparar rentas per cápita que puede haber en algunos países de África inferiores a $500 con rentas superiores a 50.000 en los países más ricos del mundo. Es decir, estamos hablando de diferencias de renta de 100 veces entre unos países y otros. Ángel, centrándonos como nos vamos a centrar hoy, más que nada en el continente africano, ¿nos podrías hacer un resumen de tu visión sobre este tema? Sí, bueno, pues yo creo que la evolución de la pobreza global en el mundo desde al menos el siglo XX es una cuestión bastante interesante y que a veces no la tenemos en cuenta, porque el problema de la pobreza ha estado a mitad del siglo XX, más o menos, estaba tanto en el continente africano como en el continente asiático, y por ejemplo en el año en el que algunos países africanos se independizaron, a finales de los 50, sus rentas per cápita eran prácticamente idénticas a las de países como Corea del Sur, que ahora es un país desarrollado. Entonces hay que tener en cuenta cómo se ha ido cambiando la imagen de la pobreza en el mundo, desde tener en Asia grandísimas bolsas de pobreza a estar sobre todo concentradas en el continente africano, porque desde más o menos desde la década de los 60 la trayectoria de los dos continentes, de Asia por un lado y de África por otro, fue casi totalmente divergente. África sufrió un gran retroceso en su nivel de desarrollo, y sin embargo los países asiáticos, como los que se llaman los tigres asiáticos, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, etcétera, experimentaron grandísimas tasas de crecimiento elevadas y además sostenidas en el tiempo, lo que les ha hecho llegar a niveles de desarrollo bastante altos en la actualidad. Y sí que creo que hay bastante esperanza en el continente africano, seguro que luego lo comentamos. Simplemente centrándonos en las tasas de crecimiento, se observa que a partir de la mitad de la década de los 90 del siglo anterior se observa un cambio bastante positivo en las tasas de crecimiento, al menos agregadas, porque luego África es un continente muy muy grande, casi 1 billón de habitantes, con más de 50 países, y ahí tenemos situaciones de todo y hay mucha heterogeneidad, pero sí que se observa que a nivel agregado hay razones para la esperanza que luego seguramente comentaremos. Sí, Manuel, respecto a lo que ha comentado Ángel, ¿cómo ves tú el continente africano? Porque he estado revisando brevemente los datos, vemos que hay países que han progresado muchísimo en cuanto a renta per cápita, no me meto ya en otros temas como pueden ser cómo se ha producido ese crecimiento dentro de esos países, como pueden ser Angola, como puede ser Guinea Ecuatorial.
Y hay países pues que están atrasadísimos todavía, que apenas se ha producido crecimiento, como puede ser Burkina Faso, por ejemplo. Sí. ¿Cómo describirías tú ahora mismo la situación en el continente? Bien, normalmente cuando se habla de África, como comentaba Ángel, es un continente muy grande. Tendremos a hablar de África como si fuera las Canarias, y realmente es un continente inmenso y en una muy buena parte, pues, aunque la gente no lo crea, siendo el siglo XXI, desconocido. No hay una distribución homogénea de la población. De ahí que normalmente cuando se habla de África en global y cuando estás en África y se habla sobre economía, precisamente se suele dividirla por grandes bloques. Estos bloques normalmente coinciden con lo que son las posiciones geográficas, ¿no? O sea, lo que sería el norte de África, que son pues, los países norteafricanos, que son quizás los que más conocemos en Europa y con los que más relaciones hay. Luego tenemos lo que es el área eh, del este, que sería la zona del Cuerno de África, que con diferencia es de los países que peor están, junto con los que estaríamos hablando en este caso de lo que es Etiopía, Eritrea, Sudán, ¿vale? Junto con lo que es Níger, Chad y Mali, quizás es con diferencia ahora mismo los países que están en una situación más complicada. Luego, si quieres, nos metemos un poquito en las razones por las cuales están en esta situación. Luego ya tenemos lo que es el bloque, ¿no? de central de África, ya donde está pues un poco el gigante, ¿no? Que es el caso del Congo, ¿no? De la República Democrática del Congo. Y luego todo el arco de pequeños países que miran al Atlántico, ¿no? Que donde está, pues bueno, donde brilla hoy en día quizás con una cierta prevalencia, ¿no? Pues por un lado Guinea, que es un país que está desarrollándose muchísimo, luego lo que es Nigeria, Camerún y Gabón, ¿vale? Y luego ya tenemos un poco lo que es el arco sur, que ahí ya es otro mundo también totalmente diferente, ¿no? Que está, digamos, centralizado a nivel económico y político por lo que es el conjunto que sería Sudáfrica, Namibia, Zimbabue, ¿no? Lo que eran pues, todos los territorios antiguamente colonizados y dominados por los Boer, ¿no? Entonces esos son un poquito los grandes bloques y con esa mentalidad a veces hay que seguir un poco para aquellos oyentes que les interese la situación en África, tanto a nivel político como social como económico, es un poco como tienen que aproximarse a África, porque todos los países, a fin de cuentas, como cualquier país, pues se interrelacionan entre ellos y esos bloques se notan mucho a la hora de tanto del desarrollo social como como de las perspectivas y los problemas que tienen. A nivel económico, yo tal vez en lo que me centraría, ¿no? Hay países efectivamente, como comentabais, ¿no? Como Mauritania, Angola, Sudán, que están creciendo muy rápido. Guinea Ecuatorial está también creciendo muy rápido. Guinea es un caso que luego, si queréis, podemos hablar de él con un poquito de calma, porque es un país que conozco especialmente bien y que es un país al que le esperan excelentes perspectivas y consigue hacer la transición política de una manera pacífica y ordenada. El gran problema que tiene África es que, bueno, en todos estos años ha sido un poquito la despensa, la reserva de todas las grandes superpotencias, la han tenido ahí dominada y ahora a África le toca su turno. Se ha decidido que ahora hay que empezar con África y se esperan grandes cambios en el continente africano. De hecho, los inversores o las personas quizás bueno, pues vaya, les gusta ir un poco por delante de los demás, por decirlo de alguna manera, y se me entienda la expresión, Asia ya está pasada de moda en términos de que ya son países que están desarrollados, ya están configurando su propia unión económica, el eje del Pacífico ya está total y absolutamente asentado, y ahora donde se va a hacer el gran trabajo realmente es en África y donde bueno, pues los que quieran dar el paso adelante pues va a ser donde realmente lo van a dar. Entonces es una perspectiva un poquito global de lo que es África en estos momentos. Podríamos meternos también a comentar, si queréis, pues todo lo que es la parte de deuda sobre PIB de estos países, que aunque no son porcentajes como los que estamos viendo en países desarrollados, ¿no? Porque estamos realmente hablando, pues,
Hombre, en principio de porcentajes bajos que puedan ganar entre el 20 y el 30%, es mucho para ellos, porque son países muy pobres. Entonces no tiene nada que ver lo que le supone la deuda externa a un país africano de que lo que le pueda suponer pues a un país asiático, sudamericano o europeo. Has mencionado varios temas, Manuel, que me gustaría hablar más en detalle. El primero es ese tema del dominio de los países más ricos sobre África, que has citado como una causa de su pobreza. Bueno, eso sabemos que es un tema bastante recurrente cuando se habla de ello. Pero yo, revisando las causas de la pobreza en estas antiguas colonias europeas, he visto que en la literatura, pues generalmente se habla de la influencia que pueden estar teniendo ahora o que han podido tener después de la descolonización los países europeos, más que nada digamos, por omisión, en la falta de apoyo a que se establezcan regímenes realmente de libertades. Alguna vez este apoyo ha sido activo a que los tiranos permanezcan en el poder en esos países. Recordemos que la tiranía o el establecimiento de regímenes autoritarios en estos países es una de las causas fundamentales descritas en toda la literatura económica como un obstáculo al desarrollo, y que esta es, digamos, la principal causa que se apunta junto a las barreras comerciales como la perpetuación de la pobreza en muchos de estos países. Eso, digamos, para detallar un poco más lo que hay en la literatura referente a esto que has dicho de la influencia de los países ricos sobre la pobreza en África. Luego, respecto a otros temas, pues bueno, yo he visto que hay fundamentalmente la literatura hace referencia a problemas en la infraestructura social. Ahora hablaremos de qué es esto. Pues fundamentalmente son las instituciones que hay políticas, las instituciones económicas, como la prevalencia que hay de la corrupción, del delito, una intervención estatal sobre los asuntos privados de los individuos, que fundamentalmente lo que hace es asfixiar cualquier tipo de iniciativa privada. Y luego pues hay algunos casos más, algunos temas más, como son la falta de tecnología, la falta de capital, lógicamente. Esto, vamos, la ausencia de capital, recordemos que es algo totalmente establecido desde los principios de la ciencia económica como motivo de las diferencias entre riqueza en unos países y otros. Problemas de salud que hay en los países fundamentalmente tropicales por estas enfermedades difundidas que minan la capacidad de la población. Esto también se ha descrito como una causa. Y por último, muy importante, por supuesto, pues es las carencias educativas de la población y la fuga de cerebros. Es decir, cuando estos individuos se educan generalmente en el exterior, pues luego suelen quedarse en países extranjeros más ricos, con más oportunidades, pues porque en sus países esas propias instituciones no les permiten desarrollar su potencialidad. Ángel, si quieres comentar un poquito de todo esto que he estado reuniendo, tal vez lo he expuesto de una forma demasiado amplia para tan poco tiempo. Si quieres ir comentando algunos de los temas que más importancia creas tú que tengan. Sí, sobre estos temas yo creo que hay varias categorizaciones que pueden ser interesantes. La primera es sobre a qué se debe principalmente el fracaso y la pobreza de África. Y ayer estaba leyendo a un economista de Ghana que es muy muy interesante, que se llama George Ajiti, y este divide las explicaciones en dos. Primero llama a unos los externalistas, que son los que piensan que los problemas de África son sobre todo debidos al exterior. Se deben principalmente a la colonización, a las potencias occidentales, etcétera.
Y señala que esto lo piensan sobre todo los líderes africanos, ¿no? Y luego habla también de la explicación internalista, y empieza esta explicación diciendo que esta es la que sostienen la generación joven y la generación que está enfadada, la generación africana nueva que está enfadada con los líderes que tienen, que piensan que les están quitando el futuro y les están quitando, bueno, el presente, el futuro y el pasado. Y él se sitúa un poco más en esta segunda línea, en la línea internalista, de que es cierto que las potencias occidentales hicieron un mal trabajo y explotaron partes del continente, hicieron lo que quisieron y lo hicieron mal. Lo que pasa que también hay que distinguir, porque países que fueron colonias están mucho mejor que otros países que también fueron colonias, es decir, no todo se hizo igual, pero que entonces lo que él culpa sobre todo es que después de la descolonización de Occidente, dice que la mayoría de los líderes africanos dijeron que no querían saber nada con Occidente, y eso podía estar bien. Lo que pasa que dijeron no a todo lo occidental, dijeron no a la democracia, dijeron no a las instituciones de la propiedad privada, y se fueron al otro lado de la expropiación, las políticas socialistas de nacionalización, regulación asfixiante, etcétera, etcétera, que luego han hecho que en más de 50 años, que desde la descolonización el continente no haya podido levantar cabeza hasta hace poco. Entonces, esto por un lado. Y luego por el otro relaciona las teorías del crecimiento. También hay otra categorización interesante, que es la que proponen Acemoglu y Robinson, que son autores bastante importantes en este campo, que dividen las explicaciones en el problema es las instituciones por un lado, otra explicación la cultura, es decir, que los africanos tienen unos valores culturales que no les hacen propicio el desarrollo económico por sus circunstancias. Otra es la geográfica, es decir, que África, sus países están en unas condiciones geográficas pues perniciosas, que no les permiten desarrollarse, y la última es la suerte, ¿no? Que la pobreza en África se debe a una serie de factores que no se pueden explicar dentro de un marco. Y estos autores proponen y defienden la tesis de las instituciones. Dividen las instituciones, el tipo de instituciones, entre extractivas e inclusivas. Las extractivas son las que se establecen desde unas élites para extraer recursos a la población y quedárselos las élites, y las otras, las instituciones inclusivas, creo que las llaman, pues son unas instituciones que permiten un crecimiento armonioso de todas las partes de la sociedad, que son las instituciones que, a pesar de lo mucho que nos quejamos con razón en Occidente, son un poco las que tenemos en los países que ya son desarrollados. Sí, vamos. A mí me gustaría, sobre todo, incidir un poquito más en lo que has dicho de la influencia de las potencias occidentales, el legado de las potencias occidentales. Yo creo que también hay, por lo que he visto revisando la literatura, que se establece la diferencia que hay entre diferentes modos de colonización que hubo una colonización basada fundamentalmente en extraer recursos, simplemente extraer la riqueza de los países, y no se preocupó de establecer unas instituciones que funcionaran durante la época colonial, que fue la que hubo fundamentalmente en las zonas tropicales de África. Bueno, las zonas tropicales, que son casi todo África, claro. Y luego hubo otro tipo de colonización que se basó no en este modelo, sino en un modelo de reproducir las instituciones europeas en esos países, que sucedió sobre todo en los países templados. Ahí tenemos el modelo de Nueva Zelanda, de Australia o de Canadá mismo. Entonces, dicen que, claro, dependiendo del modelo de explotación colonial o el modelo de colonialismo que hubo en unos países o en otros, pues también luego esas instituciones que estaban ya establecidas en la época colonial, pues se perpetuaron
al finalizar la etapa colonial, y provocó que estos países que habían sido explotados y no habían tenido instituciones occidentales pues permanecieran en la pobreza después de acabar la etapa colonial. Y luego lo que has comentado de las instituciones extractivas e inclusivas, pues bueno, yo aquí hablaría no solo de que sean unas élites que desde el poder dirigen la explotación de las gentes, de los pueblos de esos países, sino también el que dentro de lo que es las propias relaciones sociales entre pues no existen unas instituciones que puedan garantizar el funcionamiento de una economía de mercado que pueda generar luego una acumulación de capital y por ello una elevación del nivel de vida de esas poblaciones. Con esto me estoy refiriendo lógicamente pues a la garantía de los derechos de propiedad para las personas que emprenden determinada actividad empresarial, por ejemplo, o también, por supuesto, el respeto a la ley y que el Estado tenga unas instituciones que garanticen ese respeto a la ley. Hay muchísimas carencias en África, en muchos países aún hoy día a este respecto. Entonces, ¿esto qué provoca? Provoca cuando no existen estas instituciones que las personas, en lugar de dedicarse a producir, se dediquen a buscar lo que se llaman los buscadores de rentas o depredadores. Es decir, existen muchos más depredadores que productores. Entonces, ahí se puede establecer fácilmente un modelo que demuestra que cuando los depredadores superan cierto nivel, pues ya se produce un daño grandísimo a la economía y a la generación de riqueza o al crecimiento de ese país. Yo creo que esto es un problema muy grave que sucede en África. Voy a contar una anécdota. Un amigo que estuvo recientemente en Mozambique, en Angola, me contaba que cuando salían los dos, había ido con otra persona para establecer allí un laboratorio oficial para análisis de alimentos. Pues me contaba que cuando salía con la otra persona que iba con él, con el coche, iban los dos solos, pues tenían que salir con $1.000 o $1.500 por sistema, porque si no les paraba la policía. Era habitual que les parara la policía y les pidiera dinero, entonces tenían que repartir a darles a lo mejor $200 a los policías para que les dejaran seguir. Daba igual que tuvieran o no tuvieran en regla los papeles. Luego iban a otro sitio y lo mismo. Si iban a hacer cualquier papeleo a un ministerio, pues exactamente igual. Tenían que darle dinero al funcionario de turno para que no se paralizara el papeleo que tenían que hacer, y así sucesivamente. Bueno, yo creo que esto son cosas sumamente importantes, ¿no?, para que un país funcione. Y estamos hablando de uno de los países que mejor funcionan de África, ¿eh? Juan Carlos, sí. Esos costes no se imputaban en el IPC, ¿no? Pues supongo que no. Porque realmente son un aumento del coste de la vida, claro. Que no sé. No, era un comentario. Sí, una broma. Irónico. Sí, Manuel, por favor. Sí, al hilo de lo que comentas, lo que comentáis tanto tú como Ángel, habéis destacado un punto muy importante. O sea, África es África y hay que conocerla y hay que vivirla. O sea, África no se parece a nada. Yo he estado en muchos países y lo que es el continente africano es totalmente diferente del resto de continentes. Por tradición cultural, por psicología de la población, es decir, tratar, y no vamos a incidir mucho más en ese sentido, pero tratar de imponer, que fue uno de los grandes fracasos de la colonización, con una sola excepción, ¿no?, que fue el caso británico, tratar de imponer instituciones y modos de pensar propios de la tradición europea en África, pues es como hablarles en chino a los canarios, con todo respeto por el chino y por los chinos y por los canarios. Es decir, no,
Habrá 4 o 5 que a lo mejor puedan llegar a entenderte, pero el resto no te van a entender, porque es que no, es que es otro idioma, es otro mundo. O sea, no puedes aplicar instituciones. En parte el desastre que se montó con los procesos de descolonización fue porque se precipitaron. O sea, tú no puedes llegar a un país africano y crear una serie de instituciones formales y creer que ya te va a funcionar. Porque esto no funciona así. Primero ya que lo que es el reparto o sea, la división de África se hizo con tiralíneas. Todos lo sabemos. Es decir, muchísimas fronteras no coinciden con las fronteras naturales tanto entre tribus como entre regiones, lo cual ha alimentado muchísimos conflictos. Muchísimos. Eso en primer lugar. Segundo, la mentalidad de la población. Hoy en día, por fortuna, que en el fondo es la semilla del cambio, hay una parte muy importante de población africana que ya está accediendo a la educación. Aquellos que más están tratando de impulsar los cambios en África, precisamente, pues son africanos que han tenido ocasión de estudiar, muchos de ellos en Europa, han regresado a África y allí están tratando de impulsar el cambio con mayor o menor fortuna, pero ya están tratando de impulsar el cambio. Pero eso no es la inmensa mayoría de los africanos. O sea, en África se vive distinto y la vida se enfoca de una manera distinta. O sea, no el modo de vida o los valores que podamos tener en el primer mundo no tienen nada que ver con lo que hay en África. Absolutamente nada que ver. Es decir, Sí, para sí. ellos la cuestión democrática es algo relativo. Sí, Manuel, Sí, pero sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también hay que entender que si no existen una serie de instituciones que garanticen determinados asuntos humanos, como era lo que comentábamos antes, luego no puede uno quejarse de que realmente se perpetúe la pobreza, porque sin ese tipo de infraestructura social es imposible sí, que se pueda avanzar en salir de esa situación de pobreza. claro, ¿Sabes? O pero sea, no me estoy refiriendo a que sean a que se reproduzca el modelo punto por punto que puede haber en Noruega, por ejemplo, o en Suecia, en Gabón. ¿Sabes? Lo que me estoy refiriendo es que sin determinadas instituciones que garanticen determinadas cosas, es imposible que se pueda salir de esa situación de pobreza, ¿eh? O sea, que yo claro, creo que son cosas diferentes. claro, pero es que el problema que tenemos es, por ejemplo, hablemos de una institución, la justicia. Tú creas una serie de tribunales, empiezas a crear una estructura de tribunales como la que pueda haber en cualquier país del mundo, que eso es una estructura que ya está perfectamente estudiada al respecto. Y es que sencillamente la gente no te va a acudir a ellos porque no cree en los tribunales, no creen en la figura de un juez. Es decir, si tienen una disputa, van a acudir. Esto lo va a resolver o bien el consejo, lo que es el consejo de sabios de la aldea o la persona que se haya designado. Es decir, no creen en un juez como tal. Ese es el gran problema, es que partimos de una base totalmente No, no, distinta. pero si yo no digo si eso puede funcionar en determinados casos, o sea, si en determinados casos eso puede funcionar perfectamente. Si yo eso no lo discuto, lo que me refiero es que no haya unas instituciones que puedan frenar esos comportamientos de buscadores de rentas o de depredadores dentro de esa sociedad y que tampoco puedan garantizar los derechos de las personas que tratan de generar actividades que creen riqueza para esa sociedad. Claro, pero piensa por el otro lado lo siguiente. Aludéis precisamente, ¿no? A esos depredadores de rentas. Hay un problema también muy importante que está profundamente imbuido en la sociedad africana. Eh, hay ciertos valores que son muy fuertes y otros, sin embargo, son muy débiles. Es decir, en África, muchos países, como es el caso de Guinea Ecuatorial, por ejemplo, eh, y va a ser un poco sorprendente lo que voy a decir, pero no hay pobres en las calles. Lo que estoy diciendo, es decir, no hay pobres en las calles tirados. Si hay algún pobre hombre que esté por la calle, normalmente pues suele ser una persona pues con trastornos mentales que ha escapado pues de su entorno familiar y que vaga pues por las calles de los pueblos o de las pequeñas ciudades.
porque las redes de solidaridad familiar son tan potentes, que realmente nadie se ve abocado a una situación de pobreza de estar tirado en la calle. Eso es de lo que estamos hablando. Luego, por el otro lado, claro, eso tiene un segundo reverso, que es esa red de solidaridad familiar de núcleo cerrado no se proyecta hacia lo que sería ya la nación como tal. De manera que si un miembro o miembros de esa comunidad accede al poder, no va a haber éticamente reprochable el beneficiarse, o sea, el poner todos los recursos de ese poder a disposición de su pueblo y de su región. Es que está bien visto. Es decir, si una pequeña región, pues por el caso de Guinea Ecuatorial, además es un caso típico, ¿no? Porque bueno, ahí básicamente pues tienes, digamos, tres grandes tribus, ¿no? Lo que son los Fang, los Bubis y los Endoe. Pero si una pequeña etnia domina todo el país y se transfieren todas las rentas hacia esa etnia, ellos no lo ven como éticamente reprochable. Luego, si hay alguien que es un poco díscolo, bueno, pues tratarán de comprarlo directamente. O sea, es así. Es decir, Teodoro Obiang, cuando le aparece un guineano díscolo, pues se pone en contacto con él y dice, bueno, ¿tú qué quieres? Ya directamente. O sea, se ve, socialmente es aceptable. Luego, claro, tienes a las grandes potencias que están en el entorno de todo este tema. Es decir, esos factores exógenos, pues sí, tienen una importancia evidentemente fundamental, pero es que lo que la gente tiene que entender es que el terreno es muy fértil para esa clase de comportamientos. Es decir, en fondo, factores exógenos y endógenos se combinan de una manera letal, porque no hay las referencias que pueda haber en otras regiones, en otros continentes, con lo cual ese dominio está bien visto. Es decir, no hay un reproche por parte. Sí, yo no digo que no. Si una cosa es que esté bien visto y otra cosa es que eso luego sea beneficioso para el desarrollo de esos países. Claro, porque recordemos que el objetivo fundamental de una correcta infraestructura social es que haya una correspondencia entre el rendimiento privado, es decir, el rendimiento pecuniario, y el rendimiento social. Digamos que ese debería ser el objetivo. Esto que me estás describiendo, pues lógicamente está alejadísimo de ello. Pues efectivamente luego eso tiene unos costes tremendos de cara a lo que es la riqueza de esa sociedad. Claro, es que es la tragedia de África. Es decir, por un lado tiene factores muy positivos, pero muy, muy positivos. Es decir, si viajas ya no solamente pues, hacer un típico circuito turístico, porque realmente pues ahí no sueles observar la realidad del país, ¿no? Estás un poco aislado, ¿no? Respecto a la realidad del país. Pero si viajas de verdad en estos países y te metes en ellos, hay elementos que son realmente de admirar y de exportar, es decir, como es esas redes de solidaridad familiar, esa vocación o ese enfoque en muchos casos de hacia una vida sencilla y práctica, sin dejarse arrastrar por la carrera de locos en la que estamos en Occidente. Es decir, en ciertos aspectos, en muchos países africanos, pues cualquier occidental, cualquier europeo los envidia en muchísimos aspectos. Sí, eso no lo dudo. Claro se les envidia. En otros, pues no, porque precisamente tiene una segunda derivada que no es decir, el concepto de solidaridad como tal en África, salvo lo que es para el núcleo familiar o del clan, no existe. Y eso es algo que lo tenemos que tener meridianamente claro, porque si no lo tenemos claro, las políticas en África fracasan miserablemente. Y en Europa seguimos golpeando ahí directamente en esa línea de acción cuando no tiene ni pies ni cabeza. No hay esa solidaridad, así de claro, no hay porque si no, no se llegaría jamás a esos niveles de pobreza brutal. Y esos enfrentamientos, por ejemplo, los enfrentamientos en África, tienen unas dimensiones total y absolutamente brutales, que no se pueden ver en ningún lugar del planeta. Es decir, los extremos a los que se llega en África, en las guerras tribales, que pueden estar instigadas o no por potencias extranjeras, etcétera, da igual. Es decir, en otros países del mundo, las guerras llega un momento que se llega al agotamiento, porque
Sencillamente, los bandos se dan cuenta que están destrozando totalmente el país y las propias poblaciones se rebelan contra sus líderes. En África eso no es el caso. En África se favorece directamente. Cuando se va a un enfrentamiento entre dos tribus, el enfrentamiento es a muerte, y a muerte significa el exterminio de la otra facción, total y absoluto, hombres, mujeres y niños. Los niveles de brutalidad que se cometen ahí no es algo no se puede explicar con fenómenos tan sencillos como las tropas mercenarias es que las propias tropas mercenarias que intervienen en África hay un momento que se ven superadas por la violencia que se desata en los enfrentamientos. Y esas son realidades de África que hay que tenerlas muy claras. O sea, hay países africanos que llevan más de 50 años con enfrentamientos a muerte y que no tienen absolutamente ninguna intención de parar, porque para ellos la guerra acabará el día que la facción vencedora sea borrada del mapa. Y eso no lo vemos en el resto del mundo, sinceramente. Sí. Ángel, por favor. Sí, bueno, me parece interesantísimo la exposición de Manuel y yo estoy de acuerdo con los dos, porque yo creo que tanto que se debe dar, la clave es que se dé un ajuste entre las instituciones formales que se llaman, pues la regulación de la propiedad privada, el Estado de Derecho y regulación, instituciones o reglas del juego que pueden estar controladas por el gobierno, y luego las instituciones informales, que ya son las normas culturales, valores sociales de los que habla Manuel. Es decir, tiene que haber un ajuste entre ambas instituciones para que se pueda producir el desarrollo. Y el gran problema de las intervenciones desde Occidente es que se ha tenido en cuenta solo las instituciones formales. Es decir, esto pasó también en la transición desde la Unión Soviética a una economía de mercado, en la que se puso énfasis solo en el sistema de precios, en tener unas regulaciones, unas leyes determinadas, y no se tuvo en cuenta el trasfondo cultural de las costumbres de la gente. Tengamos en cuenta que en este caso de la Unión Soviética, aunque me salga de continente, creo que es interesante. En este caso, países, la sociedad llevaba 60 años, 70 años sin haber vivido en una economía de mercado con las instituciones de una economía capitalista, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese trasfondo cultural, esos valores sociales que son muy importantes, porque son la manera en la que actúa la gente, y las reglas tienen que adaptarse ahí. Y uno de los intentos estos de la intervención exterior, del buenismo de Occidente, por llamarlo de alguna manera, ha sido la ayuda al desarrollo, ¿no? Que yo creo que es un factor interesante, y que entra un poco en este esquema de unos países occidentales tratando de afectar, tratando de influir, y también, aunque implícitamente, tratando de imponer unas determinadas conductas y unas determinadas políticas en países que son muy distintos y que realmente no conocen. Y aquí encaja perfectamente la expresión que utilizó Hayek, que habló de la fatal arrogancia esto lo aplicó a los planificadores centrales, ¿no? Pero se puede aplicar desde gobiernos, agencias internacionales occidentales, de cómo esa fatal arrogancia de saber, de que ellos creían saber qué es lo que necesitaba hacer África para crecer y para desarrollarse. Aparte de que luego haya intereses de que les interesaba que hicieran unas determinadas cosas, pero aparte de eso existe esa arrogancia de Occidente de tratar de imponer a África de que qué pobrecitos son, que no saben hacer las cosas, que aplican políticas incorrectas, y que si solo siguieran el camino correcto que nosotros conocemos y que nosotros les estamos intentando enseñar, ya crecerían. Es un poco la mentalidad de parte de Occidente, sí. Y que ha existido desde
se observa desde que nació, se originó el enfoque de la ayuda externa, que fue con un discurso del presidente americano Harry Truman en el 50 y no recuerdo ahora el año, más o menos 50 y algo, y que decía que hay mucha pobreza en el mundo y que para solucionarlo tenemos que ayudar desde Occidente transfiriendo recursos hacia los países más pobres. Y él decía que Occidente tenía la capacidad tecnológica para ayudar y para que países que están en la extrema pobreza pudieran salir de ahí. Y este enfoque no ha muerto desde entonces. Y ahora tenemos a un economista famosísimo y una celebridad ya como es Jeffrey Sachs, que también lidera estas campañas de aumentar la ayuda al desarrollo, porque suelen pedir aumentos del doble, no sé por qué suelen pedir, hay que duplicar la ayuda externa ahí. Y a Jeffrey Sachs le siguen celebridades como Bono de U2 o como mucha gente, ¿no? que piensan que el gran problema de África es que los... Es una pérdida de tiempo. Claro. Es una pérdida de tiempo. Todos esos programas de ayuda son perder el tiempo. Sí, bueno, además me parece interesantísimo esto que has dicho, Ángel, y desde luego no puedo estar más de acuerdo, porque recordemos que países que han conseguido unos niveles de riqueza muy altos y que partían de culturas muy muy diferentes a la occidental, como pueden ser Japón, pues lo han hecho siguiendo su propio camino y respetando sus propias costumbres y sus propias instituciones, aunque modificándolas lógicamente para conseguir que fuera posible ese desarrollo y ese aumento de riqueza. Exactamente. Pues cualquiera que haya estado en Japón sabe lo distinta que es esa cultura a la cultura occidental, a pesar de que sea una sociedad muy rica. Y también se pensaba también con los países asiáticos del sur en la mitad del siglo, se pensaba que tenían una cultura que les impedía crecer y desarrollarse, ¿no? Porque era una cultura, pues, costumbres distintas, que no eran proclives al desarrollo, y sin embargo hemos visto que han podido desarrollarse. La clave es que Occidente no tiene que inmiscuirse de una manera tan flagrante en los asuntos de otras sociedades, porque seguramente no las conoce bien y cada país puede encontrar su propio camino con sus peculiaridades y sus diferencias para crecer. Y al final no se puede, es lo que comentaba también Manuel, que no se puede imponer la libertad, no se puede imponer mercados libres, porque seguramente no va a funcionar. Lo que tiene que producirse es ayudar desde Occidente, pues eliminando barreras comerciales, que ahí tenemos un margen para avanzar, eliminando barreras comerciales y también la educación también, y siendo también un ejemplo para las demás partes del mundo, y estoy seguro de que Occidente no es en absoluto un ejemplo de buenas políticas, de buen hacer, de transparencia, etcétera, y de alguna manera Occidente está intentando imponer o recomendar a los países pobres cosas prácticas que ellos no cumplen. Entonces, claro, ¿qué credibilidad tiene o tenemos para hacer esto? Sí, Manuel. Sí, bueno, respecto al tema de las potencias extranjeras en Sudáfrica, en África en general, hombre, ahí tenemos varias fases, ¿no? Primero tenemos el proceso de la presencia de las potencias europeas y los procesos de descolonización, que solamente se consiguieron cerrar con razonable éxito en la zona sur de África, ya por un tema de habilidad propia que tienen los británicos para poder adaptarse a las circunstancias. Y después lo que tenemos ya es la entrada del poder norteamericano, que se enfrenta directamente contra la Unión Soviética en África por el control del continente. A partir de ahí los americanos ganan. Y a partir de, lo que es finales de los 90, China es donde se empieza a desplegar de manera agresiva en África, llegando a un máximo aproximado en el año 2003-2004, que es cuando ya China directamente se empieza ya a poner chula en África y opta ya por tácticas muchísimo más agresivas, ya para desplazar a los propios americanos
lo cual ha obligado a los americanos a intervenir en el asunto. Y bueno, la situación es que ahora mismo a los chinos en África, siendo de manera muy franca, les están dando para el pelo directamente. Es decir, los americanos ahora mismo les están complicando la vida muchísimo a los chinos, porque bueno, quizás los chinos han cometido el mismo error que cometieron los japoneses en los 90, que es creérselo tanto que al final ya ni se cortaban directamente, ya andaban a empujones con todo el mundo. Europa está fuera prácticamente de salvo lo que son los británicos, pero esos ya juegan en otra liga diferente. Europa está totalmente fuera de juego en África. Necesita la protección y el canal de entrada de los americanos para poder operar en los países de una manera un poco mínimamente práctica. Y ahora mismo pues lo que tenemos es un pulso que los americanos han ganado total y absolutamente, y bueno, pues las migajas que quedan ahí del reparto que hacen los americanos y los europeos, pues las migajas las tienen los rusos por un lado y los chinos por el otro. Japoneses normalmente ya entran también bajo el paraguas de los americanos. Hace un tiempo sí se movía bastante en medios el tema de que los chinos poco más que se estaban comiendo el continente africano, y eso no es así, no es cierto, porque vamos, han comido unas palizas impresionantes. El asunto es que en África, si quieres operar en África, vas a necesitar una buena cobertura. Y la cobertura más efectiva está claro que te la dan los norteamericanos. Para desarrollar negocio en África, para explotar recursos, para desarrollar proyectos que se pueden desarrollar, se están desarrollando, necesitas mucho enlace, precisamente, tanto a nivel gubernamental dentro de lo que es el país, como en el caso de muchos países, pues temas ya de seguridad de tus empleados y todo el personal que vas a desplazar allá, para poder acometer con éxito el proyecto. Entonces ahora mismo, bueno, pues un poquito esa es la situación, la fotografía macro de la situación de África desde el punto de vista de la batalla entre las potencias extranjeras. Si quieres, Ángel, para ir terminando ya, que se nos está terminando el tiempo, ¿querías añadir algo? Sí, sí que quería añadir un comentario de optimismo, porque los datos más recientes yo creo que dan señales de optimismo, y quería comentar un gráfico que estuve preparando el otro día, y refleja mide el ratio entre la importancia del África subsahariana en el PIB sobre el PIB mundial, es decir, la contribución el ratio del PIB de África subsahariana sobre el PIB mundial. Y vemos que este ratio estaba en 1960 cerca del 1,7%, muy bajo, pero eso no es lo más importante. Y vemos como desde 1960 al 2000 cae la importancia de África sobre el PIB mundial, cae del 1,7 al 1,3. En 40 años cae 0,4 puntos porcentuales. Y desde 2000 a 2010 ha recuperado estos puntos estos 0,4 puntos porcentuales hasta 2010, de 2000 a 2010. Es decir, que la importancia del PIB de África subsahariana sobre el PIB mundial, la caída que tuvo desde 1960 a 2000 en 40 años, ha sido recuperada en tan solo 10 años. Es decir, eso yo creo que es un dato interesante, y que da señales para el optimismo de que África no es un continente echado a perder, que no está atrapado en la pobreza como algunos piensan, y que puede salir adelante si hace las cosas bien, y si también en Occidente hacemos las cosas bien, para abriéndoles el comercio y invirtiendo de manera productiva en esos países. Sí, Manuel, si quieres, para terminar, un último apunte. Pues poco más que añadir a lo que comenta Ángel. Realmente en Occidente lo que tenemos que hacer es apoyarles, no enseñarles, porque muchas cosas nos tienen que enseñar ellos a nosotros, y sobre todo incidir en la educación. La ayuda directa se ha demostrado que es un fracaso absoluto, acaba en manos de corruptos y luego empiezan las peleas. Es decir, la propia ayuda al desarrollo muchas veces acaba generando conflictos brutales, y mucha gente malintencionada en Occidente la utiliza en realidad a través de los créditos para desarrollo, y además son solamente un nido de corrupción absoluta que acaba degenerando en enfrentamientos reales, con lo cual
en la educación, para bien o para mal, pues no hace daño, no se puede utilizar como arma en general, y creo que es uno de los pilares fundamentales. Después ya los africanos, ya cada uno de ellos ya irá desarrollando, encontrando las soluciones para su país en concreto en base a los conocimientos que nosotros les proporcionemos. Yo creo que esa es la base, porque después ellos tienen recursos sobrados para poder financiar ese desarrollo de los países, pero tenemos ya que irles quitando, ya hay que dejarlos caminar solos y que vayan alumbrando sus propias soluciones. Eso es lo que yo creo que es un poco por donde deberíamos de tirar en el caso de África. Muy bien, pues con esta reflexión, si queréis, nos quedamos. Yo creo que ha sido un debate sumamente interesante. Muchas gracias, Ángel. Un placer, Juan Carlos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, Manuel, como siempre. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias a todos los amigos que nos siguen de Colectivo Burbuja. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.